Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Al pie de la cruz y luego de la muerte de Cristo, varios personajes nos dieron ejemplos maravillosos de lo que significa creer en Cristo. En el estudio de hoy veremos cómo se muestra la fe aún en personas que no anduvieron con Jesús en su ministerio terrenal y otros que lo abandonaron y aún lo negaron en el momento más crucial de su vida. Estamos considerando el capítulo 19 del Evangelio de Juan en nuestra serie de estudios sobre este libro. Escuchemos a continuación lo que Alberto Valle nos presenta en la interesante clase de hoy. Qué bueno que haya podido acompañarnos en la presentación de su Instituto Bíblico del Aire, amable estudiante. Continuamos observando la escena de la crucifixión y los diferentes personajes que se encontraban alrededor de este acontecimiento. Como nos ha dicho Georgina, cada uno de ellos nos da una imagen de lo que es la fe. Cuando observamos a Pilato, por ejemplo, nos preguntamos, ¿es la fe solamente un asunto de considerar las afirmaciones de Jesús o sus obras? ¿Es un asunto de considerar con objetividad datos acerca de su persona y entonces decidir basándose en lo que usted mismo cree acerca de él? No, la fe tiene que ser algo más que eso. La fe es un don de Dios. Se le concede a alguien para que crea cuando realmente cree. Nadie consideró a Jesús tan de cerca como lo hizo Pilato. Podríamos considerar a Pilato como una imagen de la mente legalista. Podríamos decir eso de la mente romana, muy capacitada en asuntos de justicia y leyes. Él examinó a Jesús e inclusive llegó a la conclusión correcta, pero eso no es fe. También, en este relato, podemos ver a los soldados, aquellos que lo crucificaron. Piensen lo que debió haber sido crucificar a Jesús. Piensen lo que debió haber sido descargar el martillo que enterró los clavos en sus manos y en sus pies, echar suerte sobre su ropa y entonces mirar al Hijo de Dios morir por nuestros pecados. En ese día ellos hicieron lo mismo con otros. Era parte de su trabajo crucificar a este religioso fanático también. Lo que los evangelios nos dicen sobre los soldados es que sencillamente observaban la escena. Los otros evangelios nos dicen que uno de ellos, al ver las cosas que acontecieron mientras Jesús moría, exclamó, verdaderamente este era Hijo de Dios. Esa es la imagen de esta mentalidad militar. Pero ¿significa esto que ellos mostraron fe? Estas señales milagrosas tienen el propósito de llevarnos a creer, de convencernos del hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, y cuando creemos esto, alcanzamos la vida eterna. Ahora bien, ¿es eso lo que usted ve en la experiencia de estos soldados? No lo creo. Es posible pararnos a los pies de la cruz de Cristo y verlo morir, e inclusive llegar a conclusiones correctas acerca de él, como esto de que él era el Hijo de Dios, y aún así no tener la clase de fe que el Nuevo Testamento llama fe para salvación. Podemos decir algo similar sobre los religiosos. Esta gente lleva a Jesús a la muerte inmisericordiamente, pero muestran gran preocupación por no contaminarse entrando en el pretorio. Estos religiosos estaban en lo cierto en cuanto a Jesús. Por ejemplo, cuando estaban en la cruz le dijeron, «Confió en Dios». Lo dijeron para burlarse, pero era verdad. Ellos dijeron también que él dijo que él era el Hijo de Dios, y eso también era cierto. Añadieron, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿No fue eso cierto? De acuerdo a la enseñanza de Jesús, usted no puede salvar a otros y a la vez salvarse a sí mismo. El que se concentra en su propia salvación es un perdedor, de acuerdo a Jesús. La vida es como agua entre las manos. Usted no puede evitar que el agua se le salga de las manos. Lo único que puede hacer es decidir qué va a hacer con ella. Usted puede dejarla correr o mal usarla, o puede usarla para cosas correctas. De la misma manera, nadie puede preservar su propia vida, nos dice Jesús.
La podríamos vender o sacrificar por motivos incorrectos. Pero Jesús nos enseñó que no tratáramos de preservarla porque no es posible, que no la vendamos al que nos ofrezca más, que la sacrifiquemos para Dios y para su gloria. Podríamos decir que los religiosos examinaron la vida de Jesús muy de cerca. Ellos tenían una mente teológica, pero no tenían la clase de fe de la cual Juan nos habla y que se ilustra en las vidas de gente como Pedro. Pedro pasó por un invierno en su fe, como hemos dicho al comparar la fe a las estaciones del año. Él no parecía tenerla, pero sí la tenía. Pedro tenía fe y lo vemos demostrado cuando salió a la oscuridad y lloró amargamente. Él entendió que era un pobre en espíritu y lloró por ello. En el día de Pentecostés se convierte entonces en el vehículo humano a través del cual Dios se abre paso en el mundo con poder del Espíritu Santo para investir al mismo Pedro y a la iglesia para que fueran lo que Dios quería que fueran e hicieran lo que Dios quería que hicieran. Esa es la fe que Juan nos describe en este Evangelio. José de Arimatea y Nicodemo eran, como hemos dicho, lo que algunos han llamado discípulos secretos, porque tenían miedo. Los apóstoles abandonaron a Cristo y huyeron tal y como Jesús mismo lo profetizó. Juan mismo regresó durante los juicios que le hicieron a Cristo y estuvo al pie de la cruz. Pedro regresó también un poco distante, pero regresó. Y entonces vemos el relato de estas mujeres al pie de la cruz. Cuando Jesús encomendó a María al cuidado del apóstol Juan, nos dio un modelo de lo que significa honra a tu padre y a tu madre. Jesús está reconciliando consigo al mundo, sufriendo agónicamente hasta el punto de poder decir, consumado es. Todo lo que había que hacer para que los pecadores fueran declarados justos fue cumplido, y en medio de todo su dolor, honra a la mujer que lo trajo al mundo. Se asegura de que María esté al cuidado de Juan. Algunos aseguran que la razón por la que estas mujeres se atrevieron a estar ahí se debió a que las mujeres no eran consideradas importantes por el Imperio Romano como seguidoras de Cristo. Pero podríamos decir más bien que este es un ejemplo de que el amor echa fuera el temor. Y el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Ellas estaban allí por su amor por Cristo. Ese es un gran modelo de lo que es la fe. ¿Qué es la fe en estos episodios? No la encontramos en la mente objetiva, minuciosa y legal de Pilato, aunque él llegó a conclusiones correctas. La fe no es una consideración objetiva en busca de respuestas a cada pregunta sobre Jesús. Los militares también llegaron a la conclusión correcta de que él era el Hijo de Dios, pero eso no es fe. Asimismo, aunque los religiosos, con su mente teológica, también llegaron a conclusiones correctas en torno a Cristo, Juan no nos sugiere que esa fuera la clase de fe de la que nos habla en el capítulo 20. La fe la encontramos en un vacilante e inestable Pedro. La encontramos en José de Arimatea y Nicodemo, quienes se atrevieron a identificarse con Jesús. La vemos en estos apóstoles que regresaron con Jesús luego de su resurrección. La encontramos en esa gente que al llegar Pentecostés estaban ahí, esperando la energizante unción del Espíritu Santo que los equipó para hacer todo lo que Dios quería que fueran y para hacer todo lo que Él quería que hicieran. Esa es la gente que mostró verdadera fe, según Juan nos dice. En los últimos 2 versos del capítulo 20, cuando Juan finaliza su relato acerca de la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo, nos dice que nos ha contado todos estos eventos milagrosos, estas señales, nos ha presentado todas estas evidencias para que al considerarlas creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y como resultado tengamos la vida eterna. ¿Qué es la fe en realidad? ¿Qué significa creer realmente? Es lo que Juan nos dice capítulo tras capítulo en su Evangelio.
Y específicamente lo vemos aquí en la manera en que algunas personas respondieron a estos eventos asombrosos que envuelven la muerte, sepultura y crucifixión de Cristo, el momento más sagrado de la vida de Jesús, su hora más preciosa. ¿Sería posible que en este momento usted reflexionara en su fe y el desafío que representa creer en Jesús? ¿Tiene usted una fe como la de Pilato? Es decir, ¿cree usted de una manera intelectual, mirando a las cosas con objetividad humana e inmediatamente sacando sus propias conclusiones? ¿O tiene usted una fe como la de los soldados? Es decir, su fe se queda corta en torno a lo que es la verdadera fe. ¿O tiene usted una mente religiosa, teológica, que puede apropiarse un poco de lo que es la verdadera fe, pero no llega a la vibrante realidad de la fe? ¿O, por la gracia de Dios, tiene usted el tipo de fe que estas mujeres al pie de la cruz exhibieron? ¿O la fe que tuvo Nicodemo, José de Arimatea, o el apóstol Pedro antes y después de negar a Jesús? Por la gracia de Dios, ¿puede usted decir que tiene una fe como la que nos enseña el Nuevo Testamento, una fe incondicional y definida en Cristo Jesús? ¿Podría usted en este momento orar juntamente conmigo y pedirle a Dios que venga a su vida y le dé el poder, la gracia y la bendición de creer en Él como Jesús mismo dice se debe creer? Si su corazón está así con Dios, si siente usted la gran necesidad de depositar su fe en el Cristo vivo y resucitado, dígale al Señor juntamente conmigo esta oración. Señor, reconozco lo mucho que necesito de ti. Reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados. Salva mi alma. Entra en mi corazón. Y en este momento, toma mi vida. Te la entrego. Ayúdame, Señor, a vivir para ti y a confiar en ti cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.